Ok, ¿qué tal amigo? Hoy disfrutando un día maravilloso que ha creado el Señor en el ministerio de los 100 años, acompañado siempre de estos pastores, ministro maravilloso, Williams. Hey Rafael, Dios te bendiga, qué bueno poder estar aquí nuevamente contigo y haciendo esto realidad. Que los 100 años del Evangelio en la República Dominicana se empoderen a nivel de lo que son las redes sociales. Malaquías. Definitivamente 100 años. Si Gardel dijo que 20 no son nada, 100 en el Señor no bastarían para adorarle y Y servirle. hoy qué poeta. estamos disfrutando de una compañía maravillosa que es coordinador y ha acompañado los 100 años, nuestro evangelista. Leonardo Sánchez, agradecido de estar aquí con este grupo de hombres de Dios, amén, para hablar acerca de la llegada de los 100 años en la República Dominicana, amén. Eso es una parte maravillosa, lo que se va a hacer en esta maravillosa hora. Y ya le hemos puesto el estadista. ¡Ey! Está con Espérate, nosotros. el estadista. ¿Quién es él? Bueno, Pastor Ariel Facundo de Líderes Eternos. Uy. Aquí en el podcast de los 100 años, JMC Studio. Hoy estaremos disfrutando de un tema muy interesante. A propósito de los 100 años en la República Dominicana, nosotros estamos hablando y vamos a hablar en este día tan especial de la defensa del Evangelio, como ustedes posteriormente han propuesto la apologética. Recuerden, exclusivamente que lo vamos a hacer en la República Dominicana. Así que siempre debemos de tener la base bíblica, y yo quiero que comencemos de esta manera. ¿Qué usted cree, William? Oh, estupendo, estupendo, porque creo que el evangelista tiene un texto que tiene que ver con Judas. Excelente. Vamos a ver. Sí. Es la parte donde Judas dice claramente que debemos ardientemente contender por la fe. Y por eso es lo importante, este es un versículo que va ligado a lo que es el tema que tenemos en esta maravillosa hora. Contendáis ardientemente por la Ah, fe sí. que ha sido dada una vez a Hay un pasaje bíblico nueva. clásico, Primera de Pedro 3, 14 y 15. Quiero compartirlo con ustedes. Más bien, si algunas cosas padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no apretéis por temor de ellos, sino contumbéis. No tenga temor, en otra versión, sino con santificación a Dios el Señor vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa del Evangelio. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Ahí es que viene el Eso- gozo, como nosotros podemos decir. El gozo. Definitivamente. Ok. Definitivamente, si yo me pongo una perspectiva cacciosa, opositora, visto desde la calle, no evangélico, no ministerial, la pregunta cacciosa número uno sería en ese contexto. Si hay un texto bíblico que dice que el evangelio es poder de Dios, ¿por qué vamos a hablar de defensa? ¿Cómo defendemos el poder de Dios si el evangelio en su naturaleza misma no requiere o no necesita defensa? Excelente. Muy Buena bien. la observación para la interpretación. Vamos para allá, porque Vamos. lo que plantea el pastor Malaquías tiene que ver con Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, de verdad que sí, el Evangelio es una facultad, es un poder, es una virtud sobrenatural. Es una gran verdad. Y yo entiendo la postura del pastor Malaquías con relación, bueno, pero si el Evangelio es poder de Dios, ¿por qué nosotros tenemos que defender? Porque forma parte de lo que tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros que esto que nosotros manejamos es una filosofía no humana, sino divina. Porque el Evangelio es algo que vino del cielo, que nació en el corazón de Dios. Ay, señores, yo no sé. No, Sí, pero y pero- también hay algo, disculpen, también hay algo, y es que, por ejemplo, nosotros, el apóstol Pablo dijo claramente que nosotros somos embajadores. Y como embajadores somos los que tenemos que estar presentando, ¿verdad? Este Y glorioso representar. evangelio, representando y dándolo, porque recuérdese también que en el mismo Gálatas, capítulo 1 y versículo 8, se habla sobre algo, y es que si alguien presenta un evangelio diferente, ¿verdad? Al que se presenta, pues entonces sea anatema. Es decir, maldito. Es decir, que también Timoteo, ¿verdad? Pablo le escribió a Timoteo, ¿verdad? Segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Y es cuando le habló claramente donde debía, ¿verdad? O saber cómo utilizar, ¿verdad? Utilizar bien la palabra de Dios. Ok. Palabra de verdad. Ok, palabra de verdad. Pero yo quiero traer esas palabras
al contexto de la República Dominicana. Hay una buena observación de Malaquías que él dice, si el evangelio es poder de Dios, entonces ¿dónde está la defensa? Pero claramente dice la palabra, si usted va a presentar lo que usted tiene, el evangelio que usted tiene, aquí debe de tener una actitud de corrección, una actitud de palabras, de acciones correctas. Entonces, y dice mansedumbre. Yo presento a la diferencia que hay allá afuera un evangelio de mansedumbre, un evangelio de misericordia, un evangelio de amor, un evangelio de paz. Entonces, si usted dice, ¿cómo defiendo el poder de Dios? Bueno, diferente a cómo presentan o acciona la persona que no tienen a Cristo. Mire, dejemos que Malaquías nos diga algo, porque Malaquías cuando se pone así, tú sabes, que nos mira así profundo, Prestando atención, él está calculando, aprendiendo. desembucha, Hay, Dios mío, hay- habla. hay algo que me llama la atención de lo que el pastor Rafael dice, y es precisamente la manera de defender la fe es totalmente contradictoria a la defensa de cómo defendemos otras cosas. Si te toca defender tu familia de un ladrón, tú vas a defenderte de manera agresiva. Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, son no espirituales, poderosas en Dios. Nota que dice Así es. poderosa en Dios. Segunda de Corintios 10, del 4 al 6. Correcto. Nota que esto comenzó con una persona desarmada, crucificada, Ay. lacerada, maltratada en una cruz Perfecto. para salvar la humanidad. Este principio es contrario a la defensa común. O sea, ¿cómo se defienden los demás? Y cómo Cristo fue hacia la cruz. ¿Cómo se defiende una fe Manso. donde Bueno, su en la héroe parte de él cayó. enmudeció. En la Sí, parte el pastor Ariel está enmudeció. observando. ¿Cómo se defiende una fe cuando su líder Pero eso estaba es determinado en crucificado? Isaías, ¿verdad, Ariel? Pero En que Isaías di- estaba determinado. Sí. Pero que Cuando- el líder de esta fe es crucificado, lacerado, maltratado, perseguido, aborrecido y no abrió su boca, dice Isaías. Así No se es, defiende. fue Enmudeció enmudeció. como cordero manso, Entonces, fue al matadero. ¿de qué defensa estamos hablando cuando nuestra defensa no es agresiva, no es golpear, no es lacerar? Bueno, ahí entonces nosotros podemos ir a Mateo 26, donde nos habla y le dice, ustedes no han podido velar una hora. Cuando nosotros tenemos un contacto desde la parte espiritual con la palabra, con los principios divinos, ¿qué sucede con nosotros? La parte humana que es débil toma la parte de mansedumbre, la parte del carácter de Dios. Entonces, usted tiene respuesta a lo que el mundo, en este caso, nos presenta, y usted puede manifestar y defiende de una manera diferente a como regularmente se defienden los demás. Mire, todo esto que plantea el pastor Rafael está interesante, pero yo quiero escuchar a Ariel, porque Ariel está calladito. Está analizando. ¿Entiendes? bien, Él es el bien. estadista, como el pastor dice. Yo quisiera escuchar. Vamos a escuchar a El Ariel. estadista tiene que ver con dos vertientes. Ok, es. ¿cuáles son las dos? Bueno, Balaguer era estadista. ¡Ey! Cuidado. Para los que no son dominicanos, Balaguer es un expresidente duro que tuvo El del República Estado, Dominicana. ¿verdad? Ok. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del Evangelio, como decía el pastor Rafael hace un momento, estamos hablando de algo espiritual, no es algo tangible, no es como defender a la nación. Pastor, te vino pesado. No es como Tangible, defender explique los eso. símbolos patrios, ¿verdad? Algo que se Porque, puede palpar, se el puede Evangelio ver. no es tangible, el Evangelio es una esperanza, el Evangelio es una visión de nuestro Señor Jesucristo de salvar al mundo. Como decía Malaquías, el que trajo la visión murió en una cruz. Y luego nos dice que nosotros somos testigos y que este evangelio será predicado por testimonio. Entonces realmente no tenemos más que una fe, que es lo que nosotros estamos compartiendo con la humanidad, hablando del mundo y hablando de República Dominicana y de cualquier parte del mundo donde llevemos el evangelio. Estamos compartiendo una fe en un líder que para mucha gente murió y está en una tumba, para nosotros resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Pero no es tangible. Estamos predicando el reino de los cielos, que es invisible. Y mire, pastor, lo que dice aquí donde leímos. Pero aún si por actuar con rectitud ha de sufrir, dichosos somos. Claro. Es lo que le digo, pastor. Entonces- Este tema, fíjense, este es un tema hasta interesante con relación a hacer un estudio de religión organizada. Disculpa, por así lo que decirlo. pasa es que tú eres abogado, hermano. Tú estás razonando como un abogado. Yo te felicito. No, como siervo del Señor. El Mira, caso de mira Jesús. eso. Mira esto. Tú comparas
religiones anteriores, incluso antes de que existiera la fe cristiana, todo fue por gente que daba más allá, ellos como individuos, como nación, toda su fuerza, toda su guerra, todo su ejército, incluso, incluyendo a Pablo, que defendía su religión con su vida y llegó a matar a cristianos. O sea, note que todo lo que tiene que ver con religiones anteriores, todo tenía que ver con gente que de manera agresiva, violencia, guerra, invasión, intervención, imponían su religión. El cristianismo parece una filosofía contraria. Porque Jesús lo basó, pastor, en una sola respuesta que se la dio a Pilato: mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Excelente. Es sencillo. Fue el mismo planteamiento que le hicieron a Jesús. Y era lo mismo que pasaba justo antes de la muerte de Jesús. Pensaban que Jesús venía en una revolución a derrocar el imperio romano y establecer su propio imperio. Ellos buscaban una esperanza política, social. Exacto. Pero él lo Ahora, resumió en terrenal. una palabra: mi reino no es este mundo. Y eso, enlazado a su primer mensaje, ¿verdad? Y el mensaje de Juan el Bautista, donde dice: el reino de los cielos se ha acercado. Estamos hablando de un dominio, de un gobierno, de un reino, de un rey que no son de este mundo. Entonces, precisamente por eso necesita representante, pastor, que lo defienda. Excelente. Entonces, partiendo desde el punto de que somos embajadores, ¿cómo nosotros defendemos en la República Dominicana, viendo el maltrato? Ya en estos últimos tiempos han podido ver la importancia del Evangelio, ¿verdad? En diferentes instituciones, en diferentes departamentos, en la alta, baja esfera de la sociedad, hemos podido ver cómo ha escalado el Evangelio y cómo nosotros podemos seguir defendiendo lo que hemos logrado hasta el momento en la República Dominicana. Romanos 1:16. Una pregunta No me avergüenzo del evangelio. Ya va, Vamos porque a el empezar evangelista por quiere ahí. decir algo hace rato. Pero Vamos. sigue ahí normal. Dele. Está bien. Es conforme a esa parte donde nosotros vamos acerca de lo que estamos hablando acerca de la defensa. Sí, el objetivo de hoy es eso. Cómo nosotros ¿verdad? entendemos Cómo que el nosotros evangelio tenemos que defenderlo, entendemos. presentándolo. Exacto. Fíjate que el apóstol Pablo habló sobre eso, acerca de que se iban a levantar falsos líderes, ¿verdad? Falsos maestros. Sí. Para las últimas generaciones. Entonces, es algo que si hay un tiempo donde realmente nosotros podemos ver, hermanos, que el evangelio realmente, hay mucha gente infiltrada, ¿verdad? Y tratando de pintar esto simplemente como un negocio, como, ¿verdad? Como un beneficio. Lucrarse, claro. ¿Entiendes? Entonces, algo donde ahí es donde escúchame, nosotros... por ahí hay Ajá. una pastora que cogió la ofrenda y se hizo una lipo y una cosa. ¿Cómo? Ah, Dios allá mío, en ten las misericordia, redes. Padre. ¿Tú lo viste, pastor? En las redes Sí, ayer. entonces ahí es donde está el detalle. Con todo ese tipo de cosas, como nosotros estamos llamados a la defensa del evangelio, por ejemplo, a veces hay gente que dice, no, porque no se puede juzgar. Porque sí, pero Jesús habló que debían juzgar con justo juicio. Hay cosas incluso que no se deben dejar ahí arribita, sino cosas que tienen que ser, ¿verdad? Habladas por nosotros. Ok, Es decir, pero defender. es una Evaluada por los frutos. Excelente, evaluada está por los bien, frutos. está bien. Evaluada Es por una los frutos. parte de evaluación con relación a la iglesia. Pero en este caso, en el país, y eso lo hablábamos en el otro programa, no se le ha dado ese mérito. Hay gente que a veces toman el evangelio como para rellenar un hueco y no con la importancia de vida que se merece. Pastor, por eso cité Romanos 1:16 y creo que es la primera parte para responder tu pregunta y va de la mano con los 100 años, ¿verdad? Ok. No me avergüenzo del evangelio. Si nosotros no vamos a otro tipo, como decía el pastor, de instancias, instituciones que se defienden, Sí. ¿verdad? Eso es a carta cabal. Tomemos los partidos políticos. Ok. Todo el mundo sabe si usted es de este partido o del otro. Usted se identifica. Y sale en mitin político, en campañas, en cruzadas y en todas las reuniones que convoca el partido, ahí estamos. O sea que usted se manifiesta Se y manifiesta manifiesta. esa parte Entonces, del evangelio. No me puedo avergonzar. Y ahí es donde está, porque quizá yo digo, no, pero a mí no me avergüenza. Pero no te está manifestando. Ok. No está demostrando lo que tú eres. No está actuando en pro de la esperanza, Y ¿verdad? no está representando, porque cuando nosotros estamos en una institución, lo que siempre hemos dicho, estamos en una institución y porque yo tengo intereses con tal persona,
tal institución, yo no manifiesto lo que es realmente el evangelio. Eso es Ministro, herejía. fíjese. Eso se llama Hablaron. ¿Cómo se llama? Herejía. Ay, eso es Dios, herejía. está profundo. Herejía, Todo el definitivamente. mundo se vino en lengua. Si Herejía. yo reniego mi fe, Está negando la Eres porque un fe. tengo hereje. compromiso con tal institución o con tal persona. Pero pastor, eso es lo que está pasando, No, pero que nosotros muchas tenemos cristianos personas están negando muriendo la fe en en el nuestro Congo del país. África. Así mismo. Para allá voy, ministro, porque fíjense ustedes, por lo menos de este otro lado de nosotros somos, de la parte del occidente del mundo, Occidental. hay ciertos privilegios desde el punto de vista del sistema de gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Es importante que nosotros acá, porque el objetivo para nuestra audiencia que nos sigue a través de los 100 años, el objetivo es crear conciencia en quienes somos cristianos. Somos cristianos, pero además de cristianos somos ciudadanos Claro. del país donde estamos. Tenemos deberes y tenemos derechos. A veces la gente quiere exigir su derecho, pero no cumple con su deber y tú eres jao. O sea, para yo exigir derecho, yo tengo que cumplir deberes. De lo Ojo, contrario se cae. entonces, ¿qué ocurre? Nosotros como cristianos evangélicos tenemos un rol. Obviamente nosotros entendemos que el evangelio no es cualquier cosa, es poder de Dios para salvación. Cuando la persona viene a Cristo, que es importante señalar, los pastores y ministros que están aquí, cuando la gente viene a Cristo hay una transformación y es lo que la gente no entiende. Ocurre lo que nosotros llamamos en teología o bíblicamente el nuevo nacimiento, una estructura que viene y afecta de manera poderosa la vida espiritual inerte. Yo no voy a hablar de teología aquí. Yo quiero. Espérate, discúlpame. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros gozamos de estas cosas, pero yo entiendo el espíritu del pastor. Y es que nosotros podemos asumir nuestro rol, no arrollando. Que no se está Sí, que no asumiendo. está- voy para allá, por Pato. ejemplo, Voy para allá. disculpe que le interrumpo ahí, pero por Dios, yo veo funcionario evangélico con la simpleza para tratar los temas. No. Esto se trata, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Abraham. Abraham, cuando Jehová le llamó y le dijo, ven acá, sacrifícame tu hijo. Él no preguntó. Él buscó la leña, llevó el fuego, llevó el muchacho, llevó los criados. Digo, voy a obedecer el mandato Intencional. intencional. Pastor, pero O sea, yo le voy a hacer una pregunta en ese eso es contexto. impresionante. Yo le voy a hacer otra pregunta en ese contexto. Pero a él solo, a todos nosotros. No, porque es que Rafael tocó un tema que yo creo importante para Es sacarlo. defensa Sí. del evangelio Ok, entonces, en República Dominicana. Ahí le va la pregunta directa, que es para todos. Ay, Ok. coja, pastor, coja. Esta pregunta. Usted llegó a la función pública, por ejemplo. Ok. ¿Cómo usted hace, siendo un funcionario público, despolitizar esa función Vamos a y- preguntarle a y Daniel. cristianizarla? Oye, iba a decir que le preguntábamos a Diego Astacio. Ok, No, A Diego no, Astacio. usted está diciendo, Está buena usted- esa. Vamos a oiga, preguntarle a Daniel. Esa está buena, pero esa usted está- está diciendo A José, que la Biblia. tomen, que José, están en funciones Nehemías. públicas, pero como yo quito mi rol de político y lo cristianizo esa función y planto mi posición y presento mis cielo. credenciales. Dijo Martin Luther King. Dios ¿Qué mío. dijo él? ¿Qué dijo? él? ¿Qué fue lo que dijo? Siempre será apropiado hacer las cosas correctas. Defensa del evangelio. Actitudes positivas con mansedumbre, como se hacen las cosas. Si yo estoy en una función pública y a mí me dan un rol de hacer tal cosa, yo tengo que tomar actitudes correctas como dice la Biblia y voy a presentar la defensa. ¿Qué le estoy diciendo? Aquí no se roba. Bueno, aquí hay un siervo de Dios que administra las cosas bien como lo hizo José. José fue al palacio. Pastor, pero ¿qué usted va a hacer con los compañeritos que tiene que nombrarlo y nombrarlo Pero con un que- cheque que sin ahí- que ahí funcione? hay dos cosas. Cógelo, cógelo. Ahí hay Sigue dos ahí, cosas, sigue ahí. pastores. La Sigue primera ahí. es. Ok, vamos a ver. Pero Dios mío. Suave. La primera Suave. es que no llegamos a la posición X para cristianizarla, sino para ser testigo de Cristo. Como decía el pastor, no es que yo me voy a pasar el día entero evangelizando a los compañeros. Ok. Es que yo voy a demostrar que como Que soy cristiano yo soy cristiano, fiel. Que soy Sí, diferente. No Claro. mirando al ojo. Íntegro. Íntegro, ¿verdad? Y entonces yo voy a actuar como cristiano y los demás van a decir, no, este es cristiano. Ok, él, Este lo está haciendo él bien. me hizo una pregunta de administración. Pastor, yo quiero que usted me conteste Sí, pero eso, yo porque le los voy a- compañeritos te tiene que nombrar. Está bien, Ay, en yo- el contexto. esto está bueno. En el contexto, vamos hacia allá. La Biblia dice, porque nosotros estamos contestando en nuestro país. Claro. Eso es el contexto nuestro. Ujú. Es el contexto nuestro. Claro. Por eso se trabaja. Ok. Pero yo no estoy para satisfacer una
una necesidad suya. No, no, no. Yo estoy para cumplir lo que establece la Biblia. Entonces, si la Biblia a mí me dice que yo tengo que ser equitativo, que yo tengo que ser justo, en este caso nosotros tenemos el caso de José, que era administrativo. Dice la Biblia dice que ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José? Simple. Incluso la tierra que él tenía que comprar, se la compró a los egipcios. Y después se la alquiló. Excelente ejemplo de José, tremendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el que viene a trabajar? Bueno, hacer el proceso correcto. El proceso correcto, claro, y ayudarlo. La justicia. Ahora, ¿le van a dar un golpe de Estado? La justicia, la justicia. Bueno, ¿Sabe qué? No, En porque ese sí, sentido, sí, perdón, sí. porque ahí es donde está el detalle, no el golpe de Estado. Lo que pasa es que si está de parte de Dios y Dios lo llevó al lugar, él va a durar el tiempo que Dios quiera ir, pero él tiene que actuar. Por los golpes de Estado, Ujú. por eso actúan los cristianos de esa manera. Y la persona actúa No, pastor, de y esa que manera. por eso que debe tratar todo con justicia. Todo con justicia. La justicia, llevar la justicia, a ver cómo decía nuestro hermano Ariel, ahorita, que no es que usted va a estar evangelizando a todo el mundo durante el trabajo. No, incluso hay un testimonio de una persona que ella no creía en nadie. Ella no creía ni adventista, evangelio pentecostal, católico, en nada. Pero había una vecina que vivía a su lado, y esa vecina, ella le tiraba la basura, hacía muchísimas cosas, y ella decía, wow, esta mujer es una mujer religiosa. Y a mí no me gusta ninguna de las religiosas, pero si un día yo voy a pertenecer a algo, voy a pertenecer donde va esa mujer. ¿Sabes? Que con los frutos Por que la nosotros... reacción. El testimonio, el Exacto, el la testimonio. Lo que uno Entonces, pueda ir haciendo con justicia. Así Yo se entiendo defiende, eso, así yo se estoy de defiende. acuerdo- Así se yo defiende. estoy de acuerdo desde el punto de vista conceptual, pero en el punto de vista pragmático, práctico, en un país donde lo que se enarbola es una estructura de corrupción en la Pero cosa pública. la justicia. ahí, pastor, te citaba lo de Daniel, porque dentro de todos los ejemplos bíblicos que tienen que ver con las políticas de países, Sí. está Josué, José, Daniel, Nehemías. Sadrach, Mesach, Abednego, Abednego. Nehemías, Esdras. Todo. Entonces, Nehemías, Esdras, pero claro que estaba. Daniel la tuvo más difícil que todo, porque no solamente tenía un cargo político después del rey, sino que era el director de los adivinos, sátrapa, agorero, Sí, claro. brujo. Ahora, estaba una- y fuerte. Daniel, ¿qué él puso La por tuvo encima? peor. Era Sin divino. sin embargo, cuando él tuvo que poner en balanza su relación con Dios Lo y puso su por cargo, encima. Lo ¿eh? puso por encima. todos ellos buscaban hundirlo. Sí, Hicieron un edicto para que el rey lo firmara por detrás y todo. Él no cedió a nada de eso, mi compromiso con Dios. Y era tan grande la defensa que creó la acción de Daniel, que cuando el rey fue al otro día a la cueva, ¿qué le dijo? El Dios al que tú constantemente sirves ha podido librarte. O sea, el rey, Y cuando el salió rey de ahí, supo y que el el rey Dios de de Daniel lo Gonzalo podía fue glorificado. Señores, Fue y el glorificado rey Dios. resolvió que nacionalmente esa era la religión. Exacto. Excelente. Claro, porque glorificó a Dios. Eso es defender. Y discúlpame, pastor. Y hay algo muy importante, esa parte que mencionó. La parte que mencionó Ariel es una parte muy importante, porque usted no va a estar evangelizando todo el tiempo, pero hay un momento donde realmente usted va a tener que hablar. Ok, pero ese evangelista, momento se va a ¿cómo presentar. yo desmonto? ¿Cómo yo desmonto en el departamento, por ejemplo, de contabilidad? Prepara. Pastor Ariel, usted que sabe de eso. Pastor, ¿cómo yo desmonto una estructura de unos cheques que se hacen manipulados? Hazlo de 200, aunque de 100, hazme una factura. El que son- usted encuentre votado, Ajá. vamos a votar. Denuncia. Corrupto, Pero se pero va. hay una estructura No montada que llega hasta el despacho suyo. tumbe la estructura. Hay que tumbarla, porque porque si usted, el primero que es corrupto es usted, al primero que hay que Y no puede quitarle a doblar, usted. y que usted no puede se doblar. Si llega Usted hasta tiene que ti, traer la justicia. Si llega hasta ti, si llega hasta tu despacho, ahí se acabó. Ahí se acabó. Ahí Y se si acabó. no se puede, Y si si no yo se no puede. tengo la autoridad, la potestad para hacerlo, entonces yo presento mi renuncia. Sí, Exactamente. presente su Salir de renuncia ahí y formal. no participa. Y si- Mire, Nuestros- mire, pastor, perdón, escúcheme, y Freddy Veragoico, que no era Cristiano. cristiano Evangélico, ni profesado, ¿verdad? Cuando estábamos en el comité de los Juegos Panamericanos, que se hicieron en el 2003, él era el tesorero. Y cuando él empezó a ver los disparates de nómina que habían ahí con unos sueldos exagerados, a mí me entregó en la carta, fue un sábado, entrégueme eso el lunes en la oficina, y renunció. Sí. Y es él Y que no es cristiano. eso no es cristianismo, eso es moral. Eso es moral. Eso es Eso es moral. moral. Ética, moral. Bueno, integridad. pero pero nosotros pero los cristianos en estábamos llamados a actuar de la la misma Biblia manera. dice, Claro, a tener todo. En todo lo bueno nosotros tenemos que ser perdón, ejemplo. La Biblia dice actitudes
correcta con mansedumbre, actitudes. Y dice finalmente lo que leímos, sin miedo. Sí. No puede tener Pero, miedo. hermano, yo no quiero lucir antagónico, porque No. yo quiero traer el pensamiento de una vida pragmática, pública. Pero es que tú eres pedagógico con todo eso que planteas, porque nos estás poniendo a Sí, reflexionar lo y que es yo quiero es interesante. plantear ahora mismo hay gente que está en función pública, que son evangélicos, Sí. que es probable que sean tentados ahora Son mismo, santos. Bueno. que Son están- santos. que están tentados ahora mismo con un cheque, Sí, con un claro. soborno, con Bueno, una propuesta, claro. y son evangélicos. Bueno, pero Daniel fue tentado, José fue tentado. tentado. Entonces la Biblia es correcta. La Biblia dice que el Dios que le servía a Daniel, a ese le sirvo yo. Se ve muy grande, pero el mismo Dios. Entonces usted lo que tiene que ser valiente y agarrar esa palabra y ponerla en práctica en la función pública que Dios le has dado. Si Dios me ha puesto como pastor, como siervo de Dios, como ministro, como embajador, yo tengo que poner a prevalecer los principios cristianos que Dios ha puesto Y en si mi a usted le corazón. dan, pastor, 300 millones de pesos dominicanos. Oiga la Todavía pregunta, no me lo oiga han la pre- dado. oiga la pregunta, Todavía pastor, no lo han dado. A usted yo le doy la dirección de culto Y de la que lo presidencia. invierte en los 100 años. Pastor, espérese. Ay, 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 Pastor, tremenda espérese. tentación. Espérese. Invierte en los 100 A usted años. le dan 300 millones de pesos para que lo reparten las iglesias pobres del sector de la zona oriental. Sí. Y reúne a los pastores, pero nadie recibe nada. Está bien, pero eso es su posición. Pero le voy a decir algo. Son verdades que pasan en voy estos a- países. No voy a Claro. dar detalles, pero hubo una persona, escuche esto, y esto lo puedo yo decir con toda Responsabilidad. responsabilidad, porque me pasó a mí. Alguien me dijo, mire, pastor, hay 55 para repartirla. Simple. ¿Qué yo hice? ¿55,000 o 55 No, millones? 55 Porciones. era porciones, vamos a llamarle porciones. ¿Qué hice yo? Simple, con justicia. Venga, usted de la confraternidad, tenga tanta, 17, recuerdo a uno. Tengo usted 4, tengo usted 3, tengo usted 3, tengo usted 4. Como es justicia, yo agarré, de esas 55, agarré 2. Para tu uso personal. Para mi uso bien. personal. Agarré 2. Las 55, eso es lo que se debe de hacer. Equidad. ¿Qué hace en nuestro país? Te dan 300 millones. Ujú. No hay problema. Yo fui, a mí me invitaron a Gonzalo. Es un pueblecito que queda después de Monteplata. Me invitaron a orar por el consejo de regidores que iban a el síndico de la zona en una ocasión. Y yo escuché el presupuesto. ¿Sabe de cuánto era el presupuesto? De 11 millones. Y 8 millones se quedaban en los bolsillos de los funcionarios. Y 3 lo gastaron en acera. Explíqueme eso. Dígame usted. Entonces, si hay un creyente, eso hay que pararlo. Eso hay que pararlo Sí. con responsabilidad. Claro. Y eso comienza, eso es defensa del evangelio, porque donde aparece, lo que sucede es que estamos Pastor, escúchame. en un país de cultura corrupta. Claro, pero si tú mencionabas, si hay un creyente, debe pararlo si es parte de ese comité. Lógico. Claro. Porque mira lo que está Lógico. pasando. A veces nos creemos muy defensores del evangelio, queriendo enfrentar todos los casos que salen todos los días, cogiendo la prensa y empezando a denunciar lo que está haciendo. Ese no es nuestro No, llamado. ese no es nuestro estamos llamados a llamado. eso. Eso no sería realmente defensa. No, eso no es defensa. eso es lío. Porque Eso está un chismoso. Eso gana de brillar. No, no, no. Sí. Eso no es defensa conforme a la palabra. Aquí dice defender el evangelio con mansedumbre. Sabia Aquí mansedumbre. nosotros no somos manifestantes. Así no se defiende. Claro que Lo no. que estamos hablando, estamos defendiendo una posición de la actitud de los evangélicos, de lo que por mucho tiempo a nosotros nos han gobernado, y evangélicos que han llegado a funciones y posiciones Me públicas. gusta mucho el consejo de Pablo a Timoteo cuando le dice, ten cuidado de ti mismo Sobre todo. y de la Sí. doctrina. Y le da un listado de cosas en las que él debe actuar sobre esas, ¿verdad? Ok. No, porque es que ahora veo inclusive, pastor, gente queriendo que defender el evangelio, inclusive acusando a otros líderes cristianos, a otros pastores cristianos, haciendo video reacción. No, no. Usted graba aquí los 100 años y aquel le hace una video reacción en contra de Rafael. Eso no, No, es defensa. eso no es defensa, defensa. eso es chisme. Eso ya sale del contexto cristiano, del principio bíblico. Eso no es defensa. Defensa es que yo mantengo una posición de lo que Dios me ha enseñado a través de la palabra
y mi reacción ante la sociedad pueda ser diferente a los demás. Eso es defensa aún sin Como yo dijo hablar. el mismo Pablo, preséntate tú como ejemplo. Y ya, ser ejemplo de una sociedad. ninguno Por tenga ejemplo, foto aquí hay un programa famoso que llevan nuestros pastores. Yo por costumbre y por ética, yo no menciono nombres de pastores. Para nosotros no hacer lo que hacen los arrabacucos. Ahí sí yo lo digo directo. Porque a ellos les falta entendimiento y conocimiento. Entonces, eso es antiético y la Biblia es ética totalmente. Entonces, pero yo veo que los temas que le perjudican a la iglesia, y ellos son pastores, ellos están ahí y se quedan tranquilitos. Y con el protocolo debido, con la finura debida, ellos presentan. Eso no es lo correcto. Yo quiero que, porque ya el tiempo se Sí, nos está nos estás terminando. echando el tiempo. Entonces, vamos. Alguito me iba a decir. Sí, vamos a pastor, ver. mire, rapidito. O sea, recientemente en Sala Abierta, que es el espacio que conduzco, tuvimos la oportunidad de tener unos invitados y tú estabas, Malaquía. ¿Y recuerdas cuando el varón dijo, la forma como piensa un judío, la forma como piensa un iraní es totalmente distinta a como piensa un latino? Y ellos pusieron un ejemplo sencillo. Tú agarras a un iraní y le ofreces $50 millones para que no se tire sus 5 tiempos de oración del Islam, y te va a decir que no. Te va a decir que no. Va a asumir porque es fiel a lo que cree, a lo que asume. E incluso él dijo, mira, tú le vas a ofrecer a un judío que tiene que estar a las 6 de la tarde grabándolo contigo cuando ellos entienden que a las 6 se acabó todo. No lo van a hacer. Y dijo el otro que está invitado, y menos mal que no eran latinos los que estaban el día que decidieron matar a Jesucristo. Porque como latino dice, yo, no, que tanto lo deja morir. No, hay que ser fiel, Señor. Hay que Ok, ser fiel. Dios bendiga, seguimos en gozo. Estos son los 100 años Del Evangelio. Ok, no, tranquilo, No, tranquilo. pasa a vosotros. Recuerden ustedes, el 19 Sí, y 20. 19 y 20 Y 20 tenemos de la junio. conferencia. De junio. Junio, el mes próximo. Estaremos en conferencia. ¿En qué donde- consiste la conferencia, pastor? ¿En qué tenemos? consiste? Ajá. Dice fortalecimiento del liderazgo en tiempo de crisis. Ay, Wow. wow. Eso es un Dios. palo, gran slam. Pastor, pero Oigan, repítalo, hombre, repítalo. Lo voy a repetir. Fortalecimiento del liderazgo en tiempo de crisis. Dios mío. Eso Muy bueno. ahí estará con nosotros el pastor como preside Líderes Eternos, Facundo, estará la pastora Xiomari Xiomari Veloz, estará Eliezer Rodríguez, Tremendo. que maneja la parte De la IA. IA, Inteligencia la artificial. inteligencia artificial, y estará con nosotros el obispo Reinaldo Franco Aquino. Dios Dios bendiga al pastor Reinaldo, Franco Dios Aquino, bendiga. tremendo. Esos pastores estarán con nosotros. Será un tiempo poderoso. Yo creo que tenemos un programa antes, ¿verdad, William? Sí, claro, Tenemos uno tenemos un programa antes previo a la actividad como tal. Bueno, si se brindan las condiciones, trataremos, si se puede, hacer un en vivo. Pastor, Si ¿cómo se es llama este posible. canal para que la gente lo siga y le dé like? ¿Cómo se llama? Los 100 Bueno. años. Los 100 años. Los 100 años, el ministerio de los 100 años del Evangelio. Para mí La es un República gozo estar Dominicana. con el evangelista, Leonardo Sánchez. así que el pastor Ariel Facundo. Ariel Facundo, De Líderes nuestro Eternos. colaborador fiel, Williams. Salas. De Venezuela para el mundo. No, date de- Ok. William Salas. Y colaborador fiel. Yo soy Juan Malaquías. Así que un abrazo Duro, y duro, seguimos duro, en gozo.